Me llamaba Alejandro, hasta que el hombre al que llamaba hermano me robó a mi esposa, a mi hijo nonato y mi alma. Ahora, soy la venganza misma que él creó. La memoria, como el propio río Guadalquivir, es turbia y profunda. A veces, refleja los destellos dorados del sol en su superficie, recuerdos alegres y luminosos, como nuestro primer beso con Isabella en el puente de Triana. Otras veces, duele como un cuchillo oxidado clavado en el lodo de su lecho. Ese cuchillo se llamaba Javier. Y en el fondo del río, en el lodo, no solo yacía el cadáver de mi antigua identidad, Alejandro, sino también el sueño de mi hijo nonato y el alma rota de mi esposa. Esta noche me encuentro como Ricardo Vargas en el salón iluminado por arañas de cristal de uno de los hoteles más ostentosos de Madrid. Me rodea una cacofonía de perfumes caros y risas falsas. En la copa que sostengo, hay una muestra de un aceite toscano elegido estrella emergente del año en la ceremonia de premios. Hundo el dedo en el borde de la copa y me lo llevo a la lengua. Amargo, pero una amargura equivocada. Agresiva, cruda, sin carácter. Siento náuseas. Este sabor no es solo el de un mal aceite, es el sabor de la violación del arte por la industria, del sacrificio de la pasión a la ambición. Y este sabor me transporta a 25 años atrás, a un tiempo en que todo tenía sentido y era real. En ese instante, la máscara de hierro de Ricardo Vargas se resquebraja por un momento, y debajo aparece el rostro ensangrentado de Alejandro. Respiro hondo para recomponerme. Disciplina ha sido mi única medicina durante 20 años. En aquel entonces, mi vida era como el aceite de oliva que producíamos, pura, equilibrada y llena de sol. Yo, Alejandro, era un hijo de la tierra. Hablaba con cada uno de los olivos de aquellas tierras sagradas heredadas de mis abuelos, a las faldas de Carmona. Sabía cuán profundo se hundía en sus raíces en la tierra, que rama amaba más el sol, que aceituna bajo que hojas sería más carnosa. No era un conocimiento místico, era el resultado de un amor, de una observación transmitida de generación en generación. Javier Torres, en cambio, era el príncipe de la ciudad, el hombre al que llamaba hermano, mi compañero del alma. Vestía con los mejores sastres de Sevilla, fumaba los puros más caros. Su talento era leer a las personas. Cuando miraba a los ojos a un hombre de negocios, veía su debilidad, su deseo, su miedo, y moldeaba su discurso en torno a ese eje. Yo producía para Sol de Andalucía, él vendía. Éramos un todo perfecto. Nuestros domingos eran un ritual. Nos reuníamos en la gran mesa de madera que instalábamos bajo el roble centenario de nuestro olivar. Isabella colocaba en el centro de la mesa un enorme cuenco de gazpacho que hacía con verduras frescas compradas en el mercado de Triana. A su lado, había tortillitas de camarones, queso manchego y aceitunas que yo mismo marinaba. Javier siempre traía un vino de Rioja de la mejor cosecha y levantaba su copa diciendo: «Esto es vida, amigos. Sol, vino y buenos amigos». En aquella mesa, confundía la ambición de Javier con el entusiasmo de la amistad. Mirando los elegantes bocetos de etiquetas que Isabella había diseñado para Sol de Andalucía, con un sol estilizado y dos ramas de olivo entrelazadas, soñábamos con dónde llevaríamos la empresa, cómo venderíamos nuestros productos en París, en Londres. Y el corazón, el alma, la luz de ese todo era mi Isabella. Su taller de cerámica en una estrecha calle de Santa Cruz era su reino. Cuando entraba, siempre me recibía un olor a tierra, a arcilla y a pintura húmeda. No me cansaba de observarla, con las manos manchadas de barro, una mancha en la cara, entregada por completo la arcilla sin forma en el torno de alfarero. Ese verano, llegó con la mejor noticia de nuestras vidas. Después de una cena, me tendió una pequeña caja de cerámica sin esmaltar que tenía en la mano. Cuando la abrí, vi un par de patucos de bebé en miniatura. Sus ojos brillaban como el cielo nocturno de Sevilla. «Alejandro», susurró, «vamos a tener un retoño. Un retoño que echará raíces en la tierra como tú y dará color a la vida como yo». Estaba embarazada. Íbamos a tener un hijo. El mundo era mío. A partir de esa noche, todo cambió. Ya no miraba los olivos solo como un productor, sino como un padre que les dejaría un legado. Una noche, mientras estábamos acostados en la cama, ella puso su mano sobre su vientre y colocó la mía sobre la suya. Y en ese momento lo sentí. Una patadita diminuta, apenas perceptible. Una señal de vida. Era como si dijera: «Estoy aquí, papá». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Esa noche no dormimos hasta el amanecer.
Le conté qué tipo de padre sería, cómo lo llevaría al olivar, cómo le enseñaría el lenguaje de los árboles. Isabella había empezado a hacer figuras de cerámica para la habitación del bebé en su taller. Angelitos para colgar en la pared, estrellas y un niño sosteniendo una rama de olivo. Nuestra vida era como el aceite de arbequina de la más alta calidad que cosechamos ese año. Claro, afrutado, lleno de esperanza y de color dorado. Fue justo entonces cuando Javier llegó con la oportunidad de nuestras vidas. Un importador gigante de Japón. Esto nos llevará al mundo, Alejandro. Cuando nazca nuestro hijo, le habremos dejado un reino, había dicho. Sus ojos brillaban de ambición, pero con un destello que yo entonces confundí con amistad. Confié en él. Confié en nuestro futuro, en el futuro de nuestro hijo. El plan de Javier era complejo y brillante. Los japoneses dan mucha importancia a la calidad. Quieren ver todo el proceso en una sola mano, dijo. Me pidió un poder notarial amplio para poder gestionar todos los activos y el flujo financiero de la empresa. Trámites aduaneros, pagos internacionales, seguros. Todo era necesario para ello. Firmé sin pestañear. Al fin y al cabo, estaba firmando por mi hermano. Ese poder notarial fue mi sentencia de muerte. Lo que siguió fue una pesadilla a cámara lenta. El pago no llegó. El teléfono de Javier primero comunicaba, luego estaba fuera de cobertura. Cuando fui a la oficina, había un cartel de "se alquila" en la puerta. Corrí al banco, y allí, bajo la mirada fría y compasiva del director, supe la verdad. Usando el poder, Javier no solo había vaciado las cuentas de la empresa, sino que también había solicitado enormes préstamos a nombre de Sol de Andalucía de varias instituciones financieras sin nuestro conocimiento. Había transferido el dinero a una empresa fantasma que había establecido en Panamá y había desaparecido. No había ningún comprador japonés, ni acuerdo, ni barco. Solo quedaba una montaña de deudas, una caja vacía y nuestras vidas destrozadas. El hombre al que llamaba hermano no solo nos había robado el dinero, sino también la esperanza, el futuro, el derecho de nuestro hijo nonato. El día que dejamos nuestra hermosa casa fue un día gris y lluvioso en Sevilla. Mientras metíamos nuestras cosas, o lo que quedaba de ellas, en unas cuantas cajas de cartón, sentía como nuestros antiguos vecinos nos observaban con lástima desde detrás de las cortinas. Isabella no derramó ni una lágrima mientras envolvía cuidadosamente en un paño las cerámicas que había preparado para la habitación del bebé. Su silencio en ese momento era más aterrador que el grito más fuerte. Nos encontramos en uno de los barrios más pobres de Sevilla, en un calabozo de una sola habitación con humedad en las paredes y una ventana que daba a una calle ciega. El olor a azahar de nuestra hermosa casa fue reemplazado aquí por el olor a moho y a alcantarilla. Todos los días recorría las calles en busca de trabajo. Pero el nombre Alejandro estaba maldito en Sevilla. Todas las puertas se me cerraban en la cara. Mi orgullo estaba por los suelos. Los hombres con los que una vez firmé acuerdos ahora me echaban de sus oficinas. Cuando vendí los pendientes que Isabella usó en la boda, el último collar que le quedaba de su madre, a un usurero para conseguir dinero para unas pocas semanas, sentí que había muerto como hombre. El pan que compré con ese dinero sabía a ceniza. El destino tenía un plan aún más oscuro para nosotros. Una noche, Isabella se despertó con dolores. Sangre, había mucha sangre. Estaba a punto de perder la cabeza de miedo. Necesitábamos un médico, un hospital, pero no teníamos ni un céntimo en el bolsillo. Salí corriendo, corrí como un mendigo por las calles de Sevilla en mitad de la noche. Llamé a la puerta de viejos amigos, todos me la cerraron en la cara. Los usureros a los que pedí dinero prestado me persiguieron con palos. Rogué durante horas en la puerta de una clínica, gritando, «Mi mujer se muere, mi hijo se muere». Los guardias de seguridad me echaron como a un perro. Intenté darle a beber unas hierbas que una anciana del barrio decía que eran curativas. ¿A qué extremos lleva la desesperación? Esa noche, en aquella habitación húmeda y fría, en el fondo de la desesperación y la derrota, mientras yo luchaba por la vida de mi esposa y mi hijo nonato, el mundo se hizo el sordo. Sostenía la mano de Isabella, besaba su frente sudorosa, le suplicaba, «Aguanta, mi ángel, aguanta por nuestro retoño». Pero con las primeras luces del alba, los dolores cesaron. Y con los dolores, esa pequeña vida también se nos escapó. Habíamos perdido a nuestro hijo, al que nunca pudimos abrazar, cuyo olor nunca pudimos inhalar, al que ni siquiera pudimos ponerle un nombre. No hay palabras para describir el silencio,
el dolor insondable que se vivió en esa habitación ese día. Ni siquiera pudimos llorar. Era como si el dolor se hubiera congelado dentro de nosotros. Esa noche, sin que nadie me viera, envolví ese cuerpecito sin vida en un viejo chal y entré a escondidas en las tierras que antes eran nuestro olivar, ahora propiedad de otro. Cavé un pequeño hoyo con mis manos bajo mi árbol favorito, el centenario que mi abuelo plantó con sus propias manos, y entregué a mi hijo a la tierra. Sin lápida, sin oración. Solo los gritos silenciosos de un padre. Este fue el último golpe que Isabella pudo soportar. La pérdida de nuestro hijo apagó la última luz de su alma. Dejó de hablar. Dejó de comer. A veces se despertaba por la noche y deliraba. Mi bebé tiene frío, Alejandro. La tierra está muy fría. Otras veces, sufría ataques de ira, gritando, todo es por tu culpa. ¿Cómo pudiste confiar en ese hombre? Luego se hundía de nuevo en ese silencio abismal. Se sentaba durante horas mirando lo único que pudo salvar de su taller, la figura de cerámica del niño con una rama de olivo que había hecho para nuestro hijo. Sus ojos estaban vacíos, su alma ya había abandonado este mundo. Una semana después, una tarde, al regresar a esa mazmorra después de un día cargando cemento en la espalda en una obra por unos pocos euros, no la encontré. Sobre la cama solo estaba la pequeña figura de cerámica del niño y una nota. No puedo dejar solo a nuestro retoño, Alejandro. Perdone. Quizás las aguas del Guadalquivir sean más cálidas que la tierra. La policía sacó su cuerpo 2 días después de los pies del puente de Triana. De las aguas sucias de la traición de Javier. Cuando fui a la morgue para la identificación, al mirar ese cuerpo hinchado e irreconocible, la última partícula de humanidad dentro de mí también murió. Juré sobre la tumba de mi Isabella y de mi hijo nonato. Ese día, Alejandro murió. Ese día, en la frialdad de esa tierra de tumba, brotó un nuevo hombre nacido de la venganza, Ricardo Vargas. Y mi juramento no era un simple juramento de venganza. Era una vendetta. No iba a matar a Javier Torres. Eso sería una salvación demasiado fácil. Yo lo mantendría con vida. Pero le haría experimentar cada dolor, cada humillación, cada pérdida que yo había vivido, multiplicada. No le quitaría la vida, sino el alma. Así como él destruyó a mi familia, yo destruiría a la suya. Los siguientes 20 años pasaron como un herrero forjando acero en su yunque. Me reinvent. Dejé Sevilla, deambulé de ciudad en ciudad como un fantasma. Los primeros años los pasé en un refugio para personas sin hogar en las calles secundarias de Barcelona. Durante el día trabajaba como estibador en el puerto y por la noche me quedaba hasta el amanecer en las bibliotecas públicas. No leía novelas ni poesía, sino derecho mercantil internacional, derivados financieros, derecho contractual e ingeniería química. Estaba aprendiendo las armas de mi enemigo. Los callos en mi cuerpo no eran nada comparados con las heridas de mi alma. Un día, en la biblioteca, mientras leía un libro de finanzas que explicaba cómo llevar una empresa a la quiebra, un anciano en la mesa de al lado me preguntó, ¿intentas borrar el pasado, hijo, o escribir el futuro? Solo lo miré. Estaba haciendo ambas cosas. Años más tarde, con el poco dinero que había ahorrado, di mi primer paso. En la bolsa de valores, puse mi ojo en una empresa arrogante que había crecido de manera similar a la de Javier pero con cimientos podridos. La analicé durante meses, memoricé los agujeros en sus balances. Luego, con todo mi dinero, tomé una posición corta contra las acciones de esa compañía. Es decir, aposté a su caída. Un mes después, estalló el escándalo que esperaba y la empresa quebró. Yo, por mi parte, había multiplicado mi pequeña fortuna por 10. Ese día no me alegré. Solo vi que mi plan funcionaba, que podía ser un cazador. Este fue mi primer asesinato financiero. Usé el dinero para reinventarme. Una identidad falsa, la historia del hijo perdido de una rica familia argentina que regresaba a Europa. Trabajé en este papel durante años. Tomé lecciones de dicción, aprendí finanzas, lo más importante, aprendí a enterrar mis emociones bajo una capa de hielo. La voz cálida y con acento andaluz de Alejandro desapareció, reemplazada por el castellano frío, distante y perfecto de Ricardo. Recibí lecciones no solo de deporte, sino también de disciplina y control mental de un exsoldado de las fuerzas especiales. Me mantenía en posiciones dolorosas durante horas, mientras me insultaba. El dolor está en tu mente, Vargas. Contrólalo.
Encierra a Alejandro en esa caja y trágate la llave, decía. Encerré a Alejandro en la habitación más profunda de mi mente. Observé a Javier desde la distancia, con la paciencia de un cazador. Con el dinero que me robó, sobre las ruinas de mis sueños, había construido su propio imperio, el Torres Olive Group. Su lema seguía siendo el mismo: confianza y tradición. Vivía en la mansión más lujosa de Sevilla, posando felizmente con su esposa y sus 2 hijos. Estaba viviendo mi vida, la vida que debería haber sido la de mi hijo. El primer paso de mi plan fue comprar un pequeño terreno en Valencia y crear la marca Veritas Oils, aceites de la verdad. Combiné mi conocimiento tradicional con la ciencia moderna. Desarrollé una tecnología revolucionaria que prensaba la aceituna al vacío, a una temperatura cercana a cero. El producto resultante no era un aceite de oliva, sino una obra de arte. Esto causó un efecto bomba en el mercado. El nombre de Ricardo Vargas se convirtió de repente en el nombre más misterioso y respetado del sector. Y llegó la llamada que esperaba. Javier Torres quería conocerme. Mi corazón estaba a punto de salirse del pecho cuando entré en su enorme oficina acristalada con vistas al río Guadalquivir, pero mi rostro estaba tan inexpresivo como el mármol. 20 años después, estaba frente a mí. Había engordado, perdido pelo, y esa falsa sonrisa se había instalado en su rostro. Me tendió la mano. Señor Vargas, Ricardo, es un gran honor conocerle. Le estreché la mano. En ese momento, sentí como el volcán que llevaba 20 años dentro de mí se congelaba. Era la hora de la caza. Lo miré a los ojos, esperando que me viera, que viera a Alejandro. Pero él solo veía una nueva presa que podía engullir. Una brillante oportunidad de negocio. Esto haría todo mucho más fácil. Comenzó una partida de ajedrez que duró meses. Me gané su confianza. Le di los aceites más especiales de Veritas, permitiéndole venderlos bajo su marca. Me invitó a fiestas en su mansión. Conocí a su mujer, a sus hijos. Su hijo tenía la misma edad que el hijo que nunca tuve. En una fiesta de cumpleaños, cuando tuve que darle un regalo a ese niño, mientras sonreía y decía feliz cumpleaños, campeón, oía los gritos de Alejandro dentro de mí. La esposa de Javier era como una copia falsa de la elegancia de mi Isabella. Detrás de cada una de mis sonrisas, estaba el rostro hinchado y amoratado de Isabella en el río. En cada brindis, el olor a sangre de aquella habitación húmeda me llegaba a la garganta. Una noche, mientras fumábamos nuestros puros, dijo: ¿sabes, Ricardo? Tú y yo nos parecemos mucho. Ambos hemos llegado a la cima, luchando con uñas y dientes. Haríamos cualquier cosa por ganar. En ese momento, me contuve para no meterle el puro por la garganta. Pero no. Mi plan era más doloroso, más artístico. Y finalmente, llegó el momento que había esperado durante 20 años. Le ofrecí la oportunidad de su vida, tal como él me la había ofrecido a mí. Le conté sobre un supuesto acuerdo que había hecho con una gigantesca cadena de supermercados en América. Era un acuerdo que 20 años. Durante 20 años me desperté todas las noches con la misma pesadilla. Isabella hundiéndose en las frías aguas del Guadalquivir y mi pequeño hijo sin nombre, a quien enterré con mis propias manos bajo tierra. Durante estos 20 años, encerré a Alejandro en el sótano más oscuro de mi mente. Afuera solo estaba Ricardo, una máquina sin emociones, calculadora, con una voluntad de acero. Ganarme la confianza de Javier fue la partida de ajedrez más difícil pero más magistralmente jugada de mi vida. Lo observé reír en sus fiestas, acaricié la cabeza de sus hijos, escuché los cotilleos sin sentido de la alta sociedad de su esposa. Cada una de mis sonrisas era un escudo que ocultaba el odio en mi alma. Mi plan final fue ese falso acuerdo con América que le presenté. Javier estaba en la cima de su arrogancia y codicia. Ni siquiera vio los detalles del acuerdo, las complejas trampas legales que lo destruirían financieramente. Invirtió todo su patrimonio, hasta el último céntimo, en este envío masivo. Cientos de camiones, llenos de los aceites de la más alta calidad de Torres Olive Group, se dirigieron al puerto de Cádiz. La ruina financiera ya estaba asegurada. Pero eso no era suficiente para mí. No solo quería su dinero. Quería su nombre, su honor, su libertad y su alma.
tal como él me los quitó a mí. La segunda y más oscura fase de mi plan entró en juego aquí. Había tejido esta fase hilo a hilo durante 20 años. Tenía un amigo de mis días miserables como estibador en el puerto de Barcelona, Mateo. Un hombre mayor, con la cara llena de cicatrices, golpeado por la vida pero cuya palabra era ley. Años atrás, cuando estaba en un gran aprieto, lo había salvado con parte del dinero que gané en mi primer asesinato financiero. Me debía la vida y estaba dispuesto a pagarla. Cuando le conté mi plan, me miró a los ojos y me hizo una sola pregunta. ¿Qué te hizo este hombre, Ricardo? Se lo conté todo. Alejandro, Isabella, mi hijo nonato. Mateo lloró en silencio esa noche. Luego dijo, estoy a tus órdenes, hermano. Abramos las puertas del infierno. El plan era simple pero requería una sincronización y una audacia impecables. Meses antes, había alquilado un almacén abandonado a las afueras del puerto de Cádiz, una réplica exacta del depósito aduanero oficial. Por otro lado, en las instalaciones de Veritas Oils en Valencia, había hecho preparar miles de litros de una mezcla de aceite de oliva falso con mis químicos expertos. Aceite lampante barato y de baja calidad, aceite de girasol y clorofila sintética para igualar el color. Esta mezcla parecía aceite de oliva de calidad a simple vista, pero estaba llena de rastros químicos que la delatarían instantáneamente en cualquier prueba de laboratorio. La noche de la operación, en mi cuartel general temporal que parecía una sala de guerra, vigilaba docenas de pantallas. Mateo y su equipo, con los documentos de aduanas y las órdenes de desvío falsas que yo había preparado, interceptaron el convoy de camiones que transportaba el aceite de Javier en la carretera. A los conductores se les dijo que había congestión en la aduana y que la mercancía sería retenida en un almacén temporal. Los camiones fueron desviados al almacén falso que yo había alquilado. Allí comenzó un trabajo febril. Mientras el aceite real de Javier, de valor incalculable, se vaciaba rápidamente en cisternas, el aceite falso, llenado en otras cisternas camufladas con los logotipos de Torres Olive Group, se cargaba en los camiones. En pocas horas, el mayor fraude de aceite de oliva de la historia se completó sin problemas. Mientras el aceite real de Javier estaba a salvo en el almacén bajo mi control, los camiones con su nombre, llenos de la mezcla venenosa, entraron en el recinto aduanero oficial y se pusieron en fila para ser cargados en el barco con destino a América. La fiesta de la victoria de Javier fue en la azotea del hotel más lujoso de Sevilla. Yo estaba allí como invitado de honor. Javier, levantando su copa hacia mí, gritó, «Por el genio, Ricardo, por nuestro genio». Sonreí. En ese momento, el teléfono en mi bolsillo vibró. Era Mateo. El mensaje era corto, paquete entregado. Salí silenciosamente al balcón. Miré la resplandeciente Sevilla que se extendía abajo. Esta ciudad era mi paraíso y mi infierno. Hice 2 llamadas telefónicas. La primera fue a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Guardia Civil, UDEF. Cambiando mi voz, dije, estoy presentando una denuncia. El cargamento estadounidense de Torres Olive Group que está a punto de salir del puerto de Cádiz está completamente lleno de aceite falso y nocivo para la salud. Es una cuestión de seguridad nacional. Les di todos los detalles del envío, hasta los números de los contenedores. La segunda llamada fue a un ambicioso periodista de investigación al que había estado alimentando con noticias exclusivas durante meses. Si no quieres perderte la noticia de tu vida, ve al puerto de Cádiz en media hora. Y ten tus cámaras listas. Cuando volví a la fiesta, Javier estaba contando un chiste a carcajadas. Lo miré a la cara. Esa sería su última risa como hombre libre. Media hora después, se empezaron a oír sirenas en la puerta del hotel. Al principio, nadie entendió. Pero cuando los equipos especiales de la UDEF, con chalecos negros y totalmente equipados, irrumpieron en el salón, la música se detuvo. Un comisario leyó el documento que tenía en la mano. Javier Torres queda detenido por los cargos de estafa organizada, delito contra la salud pública y falsificación. Nunca olvidaré la expresión en el rostro de Javier. Conmoción, negación, miedo y, finalmente, cuando sus ojos me encontraron, una fugaz sospecha. Pero al ver la expresión gélida y sorprendida de Ricardo Vargas, borró esa sospecha de su mente.
Mientras los flashes de las cámaras estallaban, el rey de Sevilla, el sol de Andalucía, fue sacado de esa ostentosa sala como un criminal, con las manos esposadas. Mi venganza estaba siendo servida en directo a toda España. La caída de Javier fue más rápida que su ascenso. Los medios de comunicación lo destrozaron. Titulares como el traficante de veneno, el estafador de Andalucía llenaban los periódicos. El juicio fue un circo. Las pruebas eran abrumadoras. Las toneladas de aceite falso incautadas en el puerto, los documentos financieros que yo había filtrado, todo estaba en su contra. Aunque Javier gritaba que había sido víctima de una conspiración, que Ricardo Vargas le había tendido una trampa, nadie le creyó. Ricardo Vargas, es decir, yo, era la víctima y el testigo número 1 del caso. En el tribunal, mientras decía este hombre no solo me estafó a mí, sino también el honor de la milenaria tradición del aceite de oliva de Andalucía, el juez, viendo la falsa ira en mis ojos, asentía en señal de aprobación. El resultado era inevitable. Javier Torres fue condenado a 20 años de prisión. Todos sus bienes, sus empresas, sus cuentas bancarias, fueron confiscados por el Estado. Ya no era nadie. Era solo un nombre, abandonado a pudrirse en las profundidades de la prisión. Pero mi venganza aún no había terminado. El verdadero dolor comenzaba ahora. La esposa de Javier, María, no pudo soportar esta humillación. Esta mujer, que una vez fue la reina de la alta sociedad sevillana, era ahora la esposa de un estafador. Sus amigos no le contestaban el teléfono, sus hijos eran marginados en la escuela. Fueron desalojados de su lujosa mansión y se mudaron a un pequeño apartamento alquilado en los suburbios de la ciudad. Un día, en un mercado local, una mujer la reconoció, le escupió en la cara y le gritó: «Por culpa de tu marido nuestros hijos casi se envenenan». Esa fue la gota que colmó el vaso para ella. Esa noche, mientras sus hijos dormían, se quitó la vida con una sobredosis de somníferos. Al igual que Isabella, ella tampoco pudo soportar esa vergüenza y ese dolor. El eco de la traición se había cobrado la vida de otra mujer. Cuando recibí esta noticia, no sentí una victoria momentánea, solo un vacío helado. Mi plan se había convertido en un monstruo que no había previsto. Los dos hijos de Javier, Sofía, de 12 años, y Leo, de 10, se habían quedado sin padre y sin madre. Estaban a punto de pasar a la tutela del Estado. Fue entonces cuando puse en marcha la última y más secreta parte de mi plan de 20 años. Años atrás, para estos días, había creado una fundación llamada Sol de Esperanza. El propósito de la fundación era ofrecer un futuro brillante a niños que han sufrido traumas y han quedado huérfanos. Los abogados de la fundación intervinieron de inmediato. Designaron como tutora legal de los niños a una mujer que se presentó como pariente lejana de María, pero que en realidad era una empleada a mi sueldo. Sofía y Leo fueron sacados de esa casa llena de malos recuerdos en Sevilla. Para ellos, se compró una gran villa con piscina en las afueras de Valencia, rodeada de naranjos. Fueron inscritos en las mejores escuelas y se creó un fondo ilimitado para todas sus necesidades. Se les dijo que esta buena acción la había realizado un filántropo que deseaba permanecer en el anonimato. Los niños nunca sabrían que la persona detrás del caos que metió a su padre en la cárcel y llevó a su madre a la muerte era, en realidad, su nuevo ángel guardián. Esta era la cima más cruel e irónica de mi venganza. No había aniquilado el linaje de Javier. Al contrario, lo había enaltecido con mis propias manos, con mi propia fortuna. Le estaba ofreciendo a sus hijos la vida que no pude darle a mi propio hijo. Pasaron 5 años. Sofía y Leo crecían en un ambiente lleno de amor, superando lentamente sus traumas. Yo, mientras tanto, siempre los observaba desde la distancia. En la función escolar, yo era ese extraño sentado en la última fila mientras Sofía tocaba el violín. En el partido de fútbol de Leo, yo era esa sombra anónima que aplaudía su gol. Era mi mayor victoria y mi cadena más pesada. Finalmente, llegó el momento de la confrontación. Fui a una prisión de alta seguridad cerca de Madrid. Cuando trajeron a Javier a la sala de visitas, no lo reconocí. Su cabello se había vuelto completamente blanco, sus hombros estaban hundidos, la luz de sus ojos se había extinguido. El hombre arrogante se había ido.
reemplazado por un despojo enojado y amargado. Tú, siseó al verme. ¿Qué haces aquí? Has venido a enorgullecerte de tu obra, Ricardo. Lo miré con calma desde detrás del cristal. He venido a contarte una historia, Javier. No lo entendió. Empecé a hablar. Le recordé su primera oficina, la grieta en la pared, el vino barato que bebieron para celebrar su primer acuerdo. Estaba sorprendido. No, dije. Tú te arruinaste a ti mismo. Yo solo te pasé la factura. Pero esta no es mi venganza. No es que te pudras aquí. Me incliné y susurré al cristal. Tu mujer, María, se suicidó. ¿Lo has oído? Como mi mujer. Pero tus hijos, Sofía y Leo, están muy bien. Tienen una vida maravillosa. Van a las mejores escuelas, tienen todo lo que quieren. Les he dado un futuro brillante, Javier. Levantó la cabeza, una absurda luz de esperanza apareció en sus ojos. ¿Quién? ¿Quién lo hizo? Lancé la última y más venenosa flecha de mi venganza. Yo lo hice. Todos sus gastos, ese filántropo anónimo, soy yo. Tus hijos viven con el dinero de mi odio. Cada día, mientras disfrutan de esa vida de lujo, en realidad se convierten en parte de mi venganza. Mientras te pudres aquí, sabe que lo que queda de tu familia lo mantiene en pie tu mayor enemigo. ¿Puedes imaginar un infierno mayor que este, Javier? Vivirás sabiendo que la salvación de tus hijos nació de mi odio hacia ti. Mientras los guardias me sacaban, vi que el alma de Javier moría en ese instante, en esa habitación gris. Cuando salí de la prisión, no me sentí aliviado. Al contrario, un nuevo peso cayó sobre mis hombros. Había consumado mi venganza, y de una manera tan impecable y cruel como nunca hubiera imaginado. Pero no era libre. Ahora era el guardián eterno de este odio al que había dedicado mi vida y de sus consecuencias. Por un lado, un hombre que había destruido, y por otro, dos niños inocentes a los que protegía en secreto, sin que supieran que yo era el asesino de su padre. No era más que un fantasma caminando bajo el sol, en la sombra que yo mismo había creado. Y este era mi eco eterno.